Bienvenido a la clase de leyes de movimiento de Newton. Hasta el momento se ha tratado la parte de la cinemática donde lo que nos interesaba era la descripción del movimiento, pero la pregunta es ¿qué provoca el cambio en el estado de movimiento de un cuerpo? Pues eso es lo que responden las leyes de movimiento de Newton. Comencemos. Primero hay que decir de que normalmente las personas tienen como dos visiones del mundo. Uno, la visión que podríamos decir de Aristóteles. Esta visión tiene que ver más que todo con el sentido común y son las explicaciones que normalmente damos de acuerdo a nuestra experiencia, aunque algunas de estas visiones han sido superadas hace tiempo. Por ejemplo, si un cuerpo se está moviendo, asumimos que algo lo está moviendo. Entonces, esta es una visión aristotélica sobre la realidad, asumir de que el movimiento necesita una causa. Ahora, cuando un cuerpo cae, ¿por qué caen los cuerpos? Pues Aristóteles decía porque los cuerpos tienden a estar en el estado más feliz y el estado de mayor felicidad es estar sobre la superficie de la Tierra. Aunque esta explicación nos parece un poco absurda, pero en su tiempo fue aceptada. Ahora, la otra visión es la visión de Newton, que está basada en sus leyes de movimiento. Lo que vamos a pretender es pasar de la visión aristotélica a la visión newtoniana, que está más de acuerdo con la experiencia científica. Lo primero que vamos a definir es el concepto de interacción. Para que tengamos una interacción vamos a asumir de que al menos tenemos dos cuerpos y que estos pues tienen cierto tipo de relación, por ejemplo un choque, y qué ocurre después de que se da ese choque. Pues hay un cambio, entonces vamos a decir en un primer momento que interacción es una relación física entre dos objetos que en ausencia de otras interacciones cambia el movimiento de cada una de ellas. Entonces aquí lo que hay que enfatizar que lo que producen las interacciones son cambios en el estado de movimiento. Se han logrado detectar cuatro interacciones fundamentales. Tenemos dos interacciones de largo alcance, que son de tipo macroscópica también, es decir, que las podemos observar en la vida cotidiana. La primera que fue descubierta fue la interacción gravitatoria o gravitacional, que esta es la que es responsable, por ejemplo, de que la Tierra o un planeta orbite alrededor de una estrella, como observamos en la figura. Entonces, dos cuerpos que tienen masa gravitatoria, pues se atraen de cierta manera. Eso fue uno de los descubrimientos principales de Newton. La otra interacción es la interacción electromagnética, que esa tiene que ver con la cuestión de imanes y de corrientes eléctricas, que este será tema para una física en el futuro. Las otras dos interacciones fundamentales son de corto alcance, es decir, que solo se observan a nivel subatómico. En primer lugar, tenemos la interacción nuclear fuerte, que es la responsable de que, por ejemplo, en el núcleo los protones puedan estar juntos a pesar de la repulsión eléctrica que hay al tener ellas cargas positivas. Y la otra es la interacción débil, que como observamos en la animación, tenemos acá un neutrón que está compuesto de tres quarks, que sería un quark arriba y dos abajo. Entonces, la interacción débil lo que hace es cambiar la identidad de uno de los quarks y el neutrón se transforma en un protón. Y en el proceso se emite un electrón y un neutrino. Estas interacciones fueron tratadas en una clase previa, así que
ahí se ha profundizado más sobre cada una de ellas. Nosotros nos vamos a enfocar en interacciones más de tipo macroscópica. Las interacciones que vamos a tratar son básicamente las interacciones de contacto. Supongamos que tenemos aquí un bloque y le aplicamos fuerzas en sus extremos. Entonces, en el cuerpo se resiste a estas fuerzas que tratan de aplastarlo. Entonces, aquí vamos a decir que tenemos fuerzas de compresión, decir que fuerzas que tratan de cambiar el volumen del cuerpo y debido a interacciones de tipo electromagnética, pues el cuerpo ofrece oposición y trata de conservar su volumen. También podemos tener fuerzas de otro tipo. Supongamos que tenemos aquí un pedazo de cuerda y estamos aplicando fuerzas que están tratando de separarlo. En ese caso, las fuerzas que tendríamos serían fuerzas de tensión. Entonces, claro, si aplicamos estas fuerzas en direcciones contrarias, este cuerpo no resiste ese tipo de fuerzas, solo resiste cuerdas, las cuerdas solo resisten fuerzas de tensión, es decir, fuerzas que tratan de separar al cuerpo. Otro tipo de fuerza es la fuerza de fricción, es decir, que cuando dos superficies están en contacto, aparece una fuerza que se llama fuerza de roce. Esa fuerza de roce tiene que ver con las fuerzas de compresión, que en este caso se le llama la normal, y que se va a ver más adelante. Así que estas serían las interacciones de contacto que vamos a tratar en este curso. Es decir, fuerzas de compresión, fuerzas de tensión y fuerzas de fricción. Todas estas, en el fondo, son fuerzas de tipo electromagnética a nivel macroscópico. Bien, ahora vamos a definir el concepto de momento lineal. Supongamos acá que tenemos una partícula que tiene cierta masa y que se mueve con cierta velocidad. Ponemos aquí un sistema de referencia para determinar esta velocidad que tiene la partícula. Entonces, esta se mueve y vamos a definir el concepto de momento lineal como el producto de la masa de la partícula por su velocidad. Claro, normalmente lo que observamos en los cuerpos es más la velocidad que el momento en sí mismo. Pero si nos ponemos a pensar, supongamos que aquí tenemos una bicicleta y un autobús y que tenemos que esto va a impactar con este árbol. Entonces, ambos tienen la misma velocidad. Ahora la cuestión es, ¿qué impacto de estos dos causaría más daño en el árbol? ¿El autobús o la bicicleta? Hay que recordar que ambos tienen la misma velocidad. Pues la experiencia nos dice que el autobús causaría más daño al árbol que la bicicleta, a pesar de que ambos tienen la misma velocidad. Entonces, ¿qué tienen de diferente? Pues lo que tienen de diferente es la masa. Y claro, eh, ¿por qué causa más daño el bus? Porque su momento lineal es mayor. Porque esta velocidad es la misma, pero como la masa del autobús es más grande, entonces el momento lineal que tiene es mayor. Veamos esta interacción. Dos bolas chocan y observamos que al inicio una de las bolas estaba en reposo. Veamos acá, esta bola está en reposo. Vamos a suponer de que son dos bolas de la misma masa. Entonces una va a estar en movimiento y la otra en reposo. Entonces una choca con la otra, pasa algo, esta se queda en reposo y esta se mueve. Entonces la pregunta es,
¿qué se transfirió durante la interacción? Pues lo que vamos a decir que se ha transferido durante la interacción es el momento lineal. Y esto lo vamos a poner como un principio y vamos a decir que en cualquier interacción entre dos objetos, lo que ocurre es una transferencia de momento lineal de uno al otro. Entonces, cuando hay interacciones, lo que sucede es que se transfiere momento lineal, que es lo que observamos en la flecha. Ahora bien, la cantidad de momento lineal que se transfiere le vamos a dar un nombre. Le vamos a llamar impulso. Vamos a analizar entonces la situación anterior. Tenemos aquí esta bola que está en reposo y esta que se está moviendo con cierta velocidad, pero como dijimos que lo que se transfiere es el momento lineal, entonces vamos a ver qué sucede cuando ocurre la interacción. Bien, lo primero que vamos a hacer es definir el impulso. Vamos a definir el impulso como el momento lineal que se transfiere en una interacción durante un corto intervalo de tiempo. Entonces, si asumimos que esta bola tiene un momento lineal inicial de 20.0 kilogramos metro por segundo y interactúa con esta otra, entonces durante la interacción se transfiere el momento lineal y el momento lineal que tenía esta bola inicialmente, ahora lo tiene la otra. ¿Por qué? Porque durante la interacción hubo una transferencia. ¿Cuánto vale esa transferencia? Pues en este caso es de 20.0. Entonces, vamos a definir el impulso como la diferencia entre el momento lineal final de la partícula, de esta, menos el momento inicial de esta partícula. Veamos cuánto sería en este caso. El momento inicial, como estaba en reposo, era 0 y el momento lineal es de 20.0 kilogramos por metro por segundo. Eso significa que el impulso que ha recibido es precisamente de 20.0 kilogramos metros por segundo, en este caso hacia la derecha, porque si nos fijamos, el impulso y el momento tienen un carácter vectorial. Así que el impulso es la cantidad de momento lineal que se transfiere durante una interacción. El siguiente concepto es el concepto de fuerza. Vamos a decir que la fuerza mide la rapidez con que se hace la transferencia de momento lineal. ¿Y cómo la podríamos calcular de manera cuantitativa? Pues de esta forma. Podríamos decir que la fuerza es igual al impulso entre el tiempo en que tarda la interacción. ¿Esto qué significa? Regresemos otra vez al ejemplo que teníamos de las dos bolas. El momento inicial, vamos a decir que es de 20.0 kilogramos metro por segundo a la derecha. Se transfiere durante la interacción el momento y ahora este tiene esta cantidad de momento. Entonces, si la interacción duró 5 segundos, ¿cuál sería entonces la fuerza que se ha aplicado en este caso? Es decir, la fuerza que le ha aplicado esta bola a esta otra. Pues sería, según lo que acabamos de ver, el cociente del impulso, que este sería el impulso como vimos, entre el tiempo, entonces sería 20 entre 5. Entonces el impulso es de 20 y el tiempo es 5, entonces hacemos la división de 20 entre 5 y entonces la fuerza sería de 4 newton, que es la unidad en la que medimos la fuerza. Ahora, si la interacción duró solo 2 segundos, entonces sería 20 entre 2
serían 10 newton. Entonces, la fuerza lo que cuantifica no es la cantidad de momento que se transfiere, sino que cuantifica la rapidez con que esta transferencia se está realizando. Esto significa que si la interacción dura menos tiempo, entonces, y se transfiere la misma cantidad, entonces la fuerza es mayor. Solo que hay que tener cuidado, porque en esta parte solo hemos escrito opuesto la magnitud, pero recordemos que la fuerza es un vector, entonces ¿hacia dónde estaría dirigida la fuerza? Pues en este caso sería hacia la derecha. Entonces, ¿qué es la fuerza? Pues es la rapidez con la que se transfiere el momento lineal durante las interacciones. Ahora, el principio de superposición me dice que si yo tengo aquí, por ejemplo, una partícula y sobre esa partícula se aplican varias fuerzas, por ejemplo, estas tres que observamos, entonces la fuerza total sobre esta partícula es igual a la suma vectorial de cada una de las fuerzas. ¿Y cómo sumamos vectorialmente las fuerzas? Pues si recordamos, podemos usar la regla de poner un vector después del otro, y este que observamos aquí en amarillo sería el vector resultante, que es este. Entonces, en lugar de ver las tres fuerzas, podríamos decir que hay una única fuerza que es la suma de las tres. Entonces, las fuerzas siguen el principio de superposición, es decir, que se pueden sumar unas con otras.